Existe una interrogante que se sitúa en el corazón absoluto de todo lo que está ocurriendo en este enfrentamiento en este preciso momento, y es una pregunta que los comunicados oficiales de Washington se esfuerzan deliberadamente en eludir con respuesta directa. Buques de guerra estadounidenses están siendo golpeados en el Golfo Pérsico, portaaviones, destructores, bombarderos, uno tras otro recibiendo impactos con una exactitud milimétrica que ha dejado atónitos a los analistas militares de ambos lados del debate, y ni siquiera las voces más leales a la administración dentro de los medios norteamericanos pueden seguir fingiendo que esto no está pasando, porque los daños son reales, están documentados y han sido confirmados por fuentes que ningún actor razonable puede despachar como simple propaganda iraní, de modo que la pregunta que necesita respuesta es esta: ¿quién le indicó a Irán dónde apuntar? Porque lo que estamos presenciando no es una afortunada coincidencia ni es tampoco el fruto exclusivo de las capacidades de vigilancia iraníes, ya que Irán lleva décadas bajo sanciones tecnológicas y su infraestructura de inteligencia independiente, aunque no despreciable, no dispone del tipo de datos satelitales en tiempo real que permitirían impactar de manera sistemática los activos más sensibles y mejor blindados de la Armada estadounidense, lo que significa que alguien está suministrando esa información, y hoy sabemos quién es ese alguien, y los detalles son sumamente significativos, razón de más para prestar atención a todo lo que vamos a desgranar aquí, porque esto define la naturaleza real de este conflicto y sus ramificaciones van mucho más lejos de lo que Washington quiere reconocer públicamente. La confirmación no provino de los medios estatales rusos ni de los comunicados de las Fuerzas Armadas iraníes, sino del Washington Post, del New York Times, de la Associated Press y de Reuters de manera simultánea, citando a varios funcionarios de inteligencia estadounidense con acceso directo a evaluaciones clasificadas, y 3 de esos funcionarios con conocimiento de la inteligencia describieron la situación al Washington Post en términos notablemente concretos. Rusia está compartiendo con Irán coordenadas satelitales en tiempo real, posiciones exactas de los buques de guerra norteamericanos en el Golfo, ubicaciones de aeronaves desplegadas en bases de la coalición en toda la región, clasificaciones de objetivos prioritarios indicando cuáles instalaciones golpear primero, qué activos neutralizar, y qué tipo de armamento emplear contra cada uno de ellos, y la inteligencia que fluye de Moscú hacia Teherán es descrita por los propios funcionarios estadounidenses con una sola palabra: exquisita, y esa palabra importa enormemente porque exquisita no significa adecuada ni simplemente útil, sino que significa precisamente calibrada, inusualmente detallada y operativamente decisiva, lo que implica que cuando un dron o un misil iraní despega en dirección al Golfo Pérsico no está buscando un blanco porque ya sabe exactamente dónde se encuentra ese blanco, cuál es su postura defensiva y dónde están sus vulnerabilidades, y esa inteligencia proviene de satélites militares y sistemas de vigilancia rusos, tecnología que Irán, a causa de décadas de sanciones occidentales, sencillamente no posee de manera independiente, de tal suerte que el conflicto que comenzó con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní el 28 de febrero de 2026 se ha transformado en algo cualitativamente distinto. Lo que estamos contemplando es una confrontación directa por poderes entre dos potencias nucleares, ya que Rusia no dispara misiles contra los navíos estadounidenses, pero la inteligencia rusa guía los misiles iraníes hasta esos navíos, y aunque la distinción es jurídica y diplomáticamente relevante, el efecto operativo es exactamente el mismo. Para entender por qué Moscú adoptó esta decisión hay que comprender lo que Rusia ha venido sosteniendo durante los últimos 5 años, porque la simetría que encontramos aquí es demasiado precisa para ser accidental, ya que a lo largo del conflicto ucraniano la queja más constante y más ruidosa de Rusia fue siempre la misma. Las fuerzas ucranianas impactan objetivos dentro del territorio ruso utilizando coordenadas proporcionadas por la OTAN, y Moscú argumentó repetidamente que si las agencias de inteligencia occidentales están alimentando datos de localización a los misiles y drones ucranianos que golpean suelo ruso, entonces la OTAN no es un respaldo pasivo de Ucrania sino un participante activo en la guerra contra Rusia, argumento que fue en gran medida ignorado o minimizado en las capitales occidentales, donde la postura oficial era que proporcionar datos de objetivos no equivale a apretar el gatillo y por tanto no constituye participación militar directa, y Rusia ha aplicado ahora esa lógica exacta en sentido inverso, suministrando a Irán datos de localización para los ataques contra activos militares estadounidenses sin disparar los proyectiles ella misma, ya que quien dispara es Irán,
De modo que por el estándar que Washington estableció en Ucrania, Rusia simplemente está brindando apoyo de inteligencia a una nación aliada que se defiende contra una agresión, y Moscú ha tomado el propio argumento de América, lo ha dado vuelta y lo está empleando para justificar que se haga a la Armada de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico exactamente lo que Washington hizo al ejército ruso en Ucrania. La persona que con mayor claridad podría articular esta equivalencia y por tanto con mayor credibilidad podría cuestionar la conducta rusa es Donald Trump, razón exacta por la que la pregunta le fue formulada directamente. Un periodista de Fox News, que no es precisamente una cadena hostil a la administración, le preguntó a Trump en una rueda de prensa de manera explícita si era consciente de que Rusia estaba suministrando a Irán las coordenadas que se estaban empleando para atacar los activos militares norteamericanos, y la respuesta de Trump fue calificar la pregunta de estupidez y pivotar de inmediato hacia una conversación sobre atletas universitarios, lo que significa que el comandante supremo de la mayor fuerza militar del planeta, ante la pregunta de si una potencia nuclear está ayudando activamente a un adversario a destruir la flota naval de su país, cambió de tema, y esa reacción lo revela todo sobre la posición insostenible en que se encuentra ahora Washington, ya que la portavoz de la Casa Blanca fue interrogada por separado sobre el mismo asunto y respondió que francamente no importa, a lo cual hay que responder con la seriedad que merece esa declaración porque los buques de guerra norteamericanos han sido alcanzados, se ha confirmado la destrucción de múltiples embarcaciones iraníes pero también daños significativos en instalaciones estadounidenses, el precio del petróleo se ha disparado por encima de los $100 por barril desde que el conflicto comenzó. El precio de la gasolina en Estados Unidos ha subido de $2,46 por galón antes del 28 de febrero a más de $4 hoy, y la postura oficial de la administración es que la fuente de la inteligencia de localización utilizada para lograr todo eso no tiene relevancia alguna, y la razón de esta postura no es difícil de entender aunque resulte difícil de aceptar porque condenar públicamente a Rusia por proveer a Irán de coordenadas de objetivos obligaría a Washington a reconocer el paralelismo directo con lo que hizo en Ucrania, exigiría confrontar a Moscú en un momento en que los Estados Unidos ya están desplegados en dos grandes teatros de conflicto y observan cómo su coalición regional en Oriente Medio se desmorona país por país, y requeriría que Trump, quien ha cultivado durante años una relación muy particular con Vladimir Putin, se ponga ante las cámaras y diga directamente que Rusia está matando marineros americanos, y eso no va a ocurrir, razón por la cual la postura oficial es que no importa, aunque las instalaciones continúen ardiendo. Merece la pena ahora examinar el cálculo estratégico ruso porque esta decisión no nació de la emoción ni del impulso sino de una evaluación fría de lo que Moscú no puede permitirse perder, ya que la supervivencia del régimen iraní es desde la perspectiva del Kremlin un interés estratégico no negociable cuyo razonamiento es directo. Si los Estados Unidos derrotan militarmente a Irán y consiguen sus objetivos en la región, el estrecho de Hormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y alrededor del 80% de las importaciones energéticas chinas, quedaría efectivamente bajo control estadounidense, resultado que otorgaría a Washington una llave de paso sobre el suministro energético tanto del socio económico más importante de Rusia como del mayor rival al dominio global norteamericano, y ninguno de los dos, ni Moscú ni Pekín, puede permitir ese desenlace porque las consecuencias serían demasiado permanentes, lo que nos lleva a la dimensión más reciente del conflicto porque anoche, en su primera alocución televisada a la nación sobre la guerra, pronunciada en la Casa Blanca 33 días después del comienzo de las hostilidades, Trump declaró que los objetivos estratégicos estadounidenses están próximos a su culminación y prometió 2 o 3 semanas más de operaciones militares intensas con la amenaza de devolver a Irán a la edad de piedra, pero los mercados financieros reaccionaron negativamente a sus palabras ya que el futuro del S&P 500 cayó un 0,75%, el petróleo crudo de referencia Brent saltó de $99 a $106 por barril y los analistas interpretaron el discurso no como una señal de resolución inminente sino como confirmación de que el conflicto se prolongará, mientras Irán negó haber solicitado un alto al fuego pese a las afirmaciones de Trump en sentido contrario, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian publicó una carta abierta en la que insistió en que su país no representa una amenaza para nadie y que los iraníes no albergan hostilidad hacia los pueblos de América, Europa o los países vecinos, aunque simultáneamente nuevos misiles iraníes impactaron territorio israelí y un dron golpeó el aeropuerto internacional de Kuwait desatando un incendio de envergadura en las primeras horas de esta mañana.
todo lo cual ilustra la brecha abismal entre la narrativa triunfalista de Washington y la realidad operativa sobre el terreno. Rusia además tiene un interés bilateral más inmediato porque Irán y Rusia han firmado acuerdos de cooperación militar que incluyen sistemas de defensa aérea capaces de interceptar aeronaves avanzadas y misiles de crucero, de modo que la activación de esa asociación en condiciones de combate real no es solo un favor a Teherán sino también un ensayo en campo abierto de la tecnología militar rusa frente al hardware occidental más sofisticado en operación, y cada interceptación iraní de un proyectil norteamericano, cada dron que sobrevive a las defensas aéreas estadounidenses, cada instalación que absorbe un impacto genera datos de inteligencia que los ingenieros militares rusos están estudiando en tiempo real, convirtiendo este conflicto en la evaluación más completa en directo de tecnología militar rusa frente a la norteamericana desde la Guerra Fría, y Moscú la está llevando a cabo sin poner un solo soldado en el campo de batalla, lo cual explica también por qué Politico reveló recientemente que Rusia llegó a ofrecer poner fin al intercambio de inteligencia con Irán si Washington suspendía su apoyo de inteligencia a Ucrania, propuesta que fue rechazada por la administración pero que ilustra con claridad meridiana la arquitectura transaccional con que Moscú gestiona su participación indirecta en este conflicto, y el Kremlin negó ese informe calificándolo de falso pero el patrón de comportamiento lo desmiente a cada hora que pasa. Traigamos ahora a China al análisis porque el papel de Pekín en este conflicto está siendo sistemáticamente subinformado y es esencial para comprender la arquitectura completa de lo que Washington está enfrentando, ya que China mantiene un perfil deliberadamente bajo sin anuncios dramáticos, sin despliegues militares, sin declaraciones públicas que puedan interpretarse como participación directa, pero lo que Pekín está haciendo en cambio es económico porque continúa adquiriendo petróleo ruso e iraní a escala mediante acuerdos comerciales bilaterales en monedas locales que esquivan completamente el dólar, y la infraestructura financiera que hace posible todo esto, la misma que amenaza el sistema del petrodólar, ya está operativa y gestionando volúmenes de transacciones significativos, aunque según fuentes de inteligencia norteamericana China estaría preparándose para proveer a Irán de asistencia financiera, componentes de repuesto y elementos para misiles, de lo que 3 personas familiarizadas con el asunto informaron a CNN, aunque Pekín ha permanecido al margen del conflicto armado hasta ahora, y un funcionario citado señaló que China es más cautelosa en su respaldo porque quiere que la guerra termine dado que pone en riesgo su suministro energético, lo que convierte a Pekín en un actor de intereses complejos y a veces contradictorios dentro de esta ecuación geopolítica, presionando discretamente a Teherán para que permita el paso seguro de buques por el estrecho de Hormuz mientras potencialmente refuerza la capacidad iraní para prolongar la resistencia. Examinemos ahora el frente diplomático porque la semana pasada en Miami, según informó Politico, el enviado del Kremlin Kirill Dmitriev se reunió con los enviados especiales de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner para transmitir esa propuesta de intercambio, ofreciendo detener el flujo de inteligencia a Irán a cambio de que Estados Unidos suspendiera su apoyo de inteligencia a Ucrania, lo que según los analistas profundizará las sospechas en Europa de que las conversaciones Witkoff-Dmitriev no están orientadas a avanzar un acuerdo de paz en Ucrania sino a explorar arreglos bilaterales que podrían marginar a los socios europeos, y mientras tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó formalmente a Rusia de proporcionar inteligencia a Irán para prolongar el conflicto en Oriente Medio y desestabilizar el orden mundial, afirmando que su Ministerio de Inteligencia posee pruebas irrefutables de que Moscú comparte con Teherán información de señales electrónicas y datos satelitales, al tiempo que Ucrania se ofrece como socio para los países del Golfo aportando su experiencia en defensa aérea de bajo costo contra los drones Shahed de diseño iraní, una circularidad geopolítica casi perfecta en la que el país armado por América contra Rusia está asesorando a los socios de América sobre cómo contrarrestar las armas que Rusia contribuyó a desarrollar y que China ayudó a fabricar, y que ahora emplea Irán contra instalaciones y aliados norteamericanos. Mientras tanto, el primer ministro británico Keir Starmer anunció ayer que el Reino Unido acogerá esta semana una conferencia diplomática internacional sobre la reapertura del estrecho de Hormuz con la participación de 35 países que han suscrito una declaración conjunta de compromiso con la restauración de la seguridad marítima, aunque la cuestión de quién controlará efectivamente el estrecho sigue sin respuesta porque la postura que Trump esbozó en su discurso de anoche, diciendo que otros países deben tomar la iniciativa en ese asunto y que el estrecho podría quizás abrirse de manera natural,
fue recibida con alarma en la región, ya que la idea de que Estados Unidos se retira dejando a Irán con control de facto sobre esa arteria energética resulta inaceptable para los países del Golfo, cuya posición se ve además complicada por la condición que Teherán ha fijado para detener los ataques: que los estados árabes dejen de permitir que las fuerzas norteamericanas utilicen su territorio y su espacio aéreo para operaciones contra Irán, condición que es imposible de aceptar para Washington porque hacerlo equivaldría a pedir a los países del Golfo que en la práctica expulsen las fuerzas estadounidenses, que es exactamente lo que Irán ha querido desde antes de que comenzara el conflicto, y la condición está diseñada para ser una cuña. O los países del Golfo cumplen y América pierde su basáin regional, o se niegan e Irán continúa atacando su infraestructura, y ambos resultados sirven los objetivos de Teherán. Abordemos ahora la cuestión de la invasión terrestre porque ya no es teórica y sus implicaciones futuras son graves, con reportes que indican que Trump ha expresado en privado interés en desplegar tropas en territorio iraní para misiones de carácter estratégico específico en el contexto del aparente fracaso de la estrategia de desestabilización kurda, cuyo propósito era crear inestabilidad interna en Irán, fracturar su cohesión territorial y generar la presión interior que pudiera forzar un cambio de régimen desde adentro, plan que no ha funcionado según múltiples informes, y cuando la campaña aérea no produce los resultados deseados y la estrategia de desestabilización por proxy ha fracasado, la presión para considerar una opción terrestre se incrementa. Aunque ninguna orden ha sido firmada, hay que señalarlo con claridad, pero el hecho de que funcionarios superiores confirmen que la opción está siendo examinada seriamente constituye en sí mismo una escalada significativa en el entorno de planificación. Porque un despliegue terrestre en Irán no sería una operación quirúrgica sino la invasión de un país de 90 millones de habitantes con un ejército profundamente motivado, un terreno extraordinariamente difícil para las fuerzas mecanizadas y una población que lleva 4 décadas siendo convencida de que las fuerzas norteamericanas representan una amenaza existencial para su nación y su modo de vida, y el cálculo político doméstico solo debería dar pausa a Washington porque las campañas aéreas son políticamente sostenibles mientras las bajas son principalmente en el bando contrario, pero en el momento en que los soldados norteamericanos comiencen a volver a casa en ataúdes cubiertos de banderas desde suelo iraní, la ecuación política cambia de manera completa e irreversible, y Trump tiene las elecciones de mitad de período acercándose. Los precios del combustible ya han subido más del 60% desde el inicio de la guerra según los datos más recientes. El apoyo público al conflicto nunca fue sólido según múltiples encuestas que muestran mayorías constantes de norteamericanos oponiéndose a la intervención militar en Irán y mayorías aún más amplias rechazando el envío de tropas terrestres, y una invasión que produzca bajas norteamericanas a escala no solo podría terminar políticamente la guerra sino también la administración. Hay una dimensión más que examinar antes de cerrar y conecta todo lo que hemos analizado hoy con la trayectoria más amplia de este conflicto. Ucrania está ahora en ambos lados de esta guerra simultáneamente, con militares ucranianos asesorando a las fuerzas norteamericanas sobre cómo contrarrestar los drones Shahed a partir de su experiencia enfrentando esos mismos sistemas en su propio territorio, mientras Rusia por su parte asesora a Irán y proporciona los datos de localización que se están utilizando para destruir activos militares norteamericanos, lo que significa que la guerra en Ucrania y la guerra contra Irán no son conflictos separados sino nodos en la misma red conectados por tecnología, por intercambio de inteligencia, por relaciones de proxy y por los cálculos estratégicos de potencias que han concluido que sus intereses se sirven mejor asegurando que los Estados Unidos no emerjan de ninguno de los dos teatros con su credibilidad militar intacta, y cada misil iraní que golpea una instalación norteamericana utilizando coordenadas rusas es un misil que Rusia no tuvo que lanzar ella misma a un costo para Moscú de la transmisión de una coordenada satelital y a un beneficio de una presencia naval norteamericana degradada, un ejército norteamericano agotado, una estructura de alianzas norteamericana fracturada y una audiencia global que observa cómo el poderío militar estadounidense absorbe golpes que no está dispuesto a reconocer públicamente, lo que representa un valor estratégico extraordinario a un riesgo militar directo de esencialmente cero, y los Estados Unidos comenzaron este conflicto exigiendo la rendición incondicional de Irán mientras ahora, 5 semanas después, Trump da su primer discurso a la nación con promesas de intensificación y un horizonte de 2 o 3 semanas más de combate sin una estrategia de salida clara, los mercados mundiales se hunden, el petróleo roza los $100, el estrecho de Hormuz permanece bajo presión iraní y la posición naval norteamericana en el Golfo Pérsico sigue siendo contestada en tiempo real por una arquitectura de cooperación entre Moscú,
Pekín y Teherán que Washington tardó demasiado en tomar en serio, y la respuesta oficial de la administración sigue siendo que todo eso no importa, pero importa enormemente, y nosotros seguiremos diciéndoles exactamente cuánto importa cada día, así que suscríbanse a este canal ahora, compartan este contenido con todos los que están tratando de entender el alcance real de lo que está sucediendo, y los vemos en la próxima transmisión.